y en la actualidad es el director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es el área de empresa informativa y dirección de medios de comunicación, y sus investigaciones en los últimos años están relacionadas con los análisis del mercado emprendedor y de la profesión de periodista en España. Desde 2012 es codirector de un grupo de investigación. Además, desde el 2020 también es codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense. También es profesor invitado, entre otras universidades, en la Panamericana de Guadalajara y México Distrito Federal, en la Universidad Austral de Chile, en la Universidad de Córdoba, Argentina, y en la Universidad Nova Lisboa, en Portugal. Es miembro de la Asociación de Profesionales de Comunicación, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, miembro de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, evaluador de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y de la Agencia Nacional de Evaluación y Perspectiva, además de profesor del máster de Radio y Televisión. Decirles que con Fernando, además de un pasado común, me une seguramente un futuro común. Perdonen. No solo les hablo de un compañero, les hablo además de un amigo y de un brillante profesor universitario, un universitario en el más amplio y extenso sentido de la palabra. Fernando, pues tienes el uso de la palabra. Muy bien. ¿Se me oye bien? Me imagino que esto está... Vale. Bueno, lo único que quería era saber si puedo acceder a un enlace para sí, escuchar sí las palabras, pero no sé, porque no tengo... yo no soy muy... Si quieres llamamos. Sería un ratón que no sé dónde está. ¿Es este? A la derecha, tienes ahí. Ah, es verdad. Correcto. No lo veía. Bueno, ahora me pongo las gafas. Vale, solamente es... Mira, ¿podéis meterme este bicho y así lo encuentro antes? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Has contado muchas cosas. Creo que sí me puedo caracterizar de algo, es que tengo, es verdad, un perfil muy universitario, ¿no? He hecho muchas cosas por la universidad, para la universidad, y me siento muy satisfecho de pertenecer a esta Universidad Complutense de Madrid, en la que me incorporé en el año 90. Y prácticamente desde ese año ya he venido acompañando un montón de proyectos y realizando un montón de trabajos, y ahora me pasaba por la sala de prensa, y que suelo hacerlo habitualmente, y he visto a muchos de los que en ella están, que han sido alumnos míos, ¿no? Había uno que me decía, me pusiste un 7, digo, joder, qué memoria, ¿no? Un 7 en la asignatura. Pero bueno, he sido alumno de muchos de ellos, e incluso de algunos he sido, es verdad, coetáneo, ya nos incorporamos casi a la vez. Es decir, que me satisface mucho, ¿no? el ver cómo, de alguna manera, las generaciones se van renovando, y sobre todo me satisface mucho, y por eso quiero dar las gracias a Javier Castro y a José Luis Urosa, el volver a formar parte de algo conjuntamente, ¿vale? Porque es verdad que durante unos cuantos años hemos estado, digamos que peleando, haciendo cosas por la universidad y por las personas de la universidad, desde el sindicato CESIT, al que también agradezco la invitación, junto a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, ¿no? Que son las dos, digamos, que organizan este curso. Y quiero dar las gracias a la Universidad Complutense por estos cursos de verano, a los que yo me incorporé en el año 96, dirigiendo mi primer curso, en el año 96, no, perdón, 2006,
dirigiendo mi primer curso y donde he estado dirigiendo cursos y participando en ellos desde hace ya más de 15 años, ¿no? Creo que son 15 años. Por lo tanto, pues agradecer a todos los que hacemos para que la Universidad Complutense sea mejor, ¿no? Porque en el fondo de eso se trata. El vicerrector ha tocado muchos palos y creo que además ha hecho una muy buena introducción para lo que de alguna forma a mí ahora me toca contaros, ¿no? Vivimos en una época donde no sabemos muy bien cuál es la realidad en la que vivimos, sobre todo después de esta pandemia que estamos todavía sufriendo con esta supuesta quinta ola, ¿no? No sabemos muy bien si esta nuestra realidad es una realidad presencial o es una realidad más virtual. El teletrabajo nos ha hecho a todos reactivarnos, se han reactivado muchos sectores, se han incluso cambiado las formas de hacer en muchos sectores. Lo hemos hecho muy deprisa, apenas 2 años hemos cambiado muchas cosas que se van a mantener y que creo, muchas de ellas son buenas. Hay otras que tendremos que tener en cuarentena seguramente, ¿no? Pero esta es una sociedad que a mí ya se me va cada vez pasando algo que me cuesta, ¿no? Porque los años nos pasan factura, ¿no? Y es el hecho de que todo tenga que ser tan instantáneo, ¿no? Es una sociedad donde manda lo breve, donde se nos obliga en muchas ocasiones a ser muy rápidos. ¿Me puedo quitar esto? Sí. ¿Sí? Donde se nos obliga a ser muy rápidos, donde esa rapidez nos hace hace que nos equivoquemos. Yo creo que muchos errores vienen provocados por esa rapidez. Donde además nuestra forma de ser, yo creo que no estamos preparados para ir tan deprisa. Yo me comparo con alumnos de 20, 22 años y creo que se nota la brecha. Yo noto ese cambio. Y cuando lo veo en mi hija más pequeña, que tiene 13 años, ya la diferencia es total. De hecho, fijaros, yo estaba buscando el ratón, pero mi hija habría ido a la pantalla. Seguro, ¿vale? Creo que estas son las cosas que evidentemente también han condicionado y están haciéndonos sufrir en esta actual forma de ver las cosas, ¿no? Y en esta sociedad tan instantánea, en esta sociedad en la que no sabemos muy bien cuáles son nuestros pasos, es donde de alguna manera muchas veces nos preguntamos dónde está la verdad o cuáles son las falsedades, ¿no? Es decir, yo creo que un poco la desinformación podría venir por ahí. Yo he cogido un pequeño vídeo para iniciar esto, y además a mí me parece que a mí me inspira mucho el Papa Francisco. Y he cogido un vídeo de una entrevista con Jordi Évole, que seguro que muchos de los que estamos aquí hemos visto, pero así lo recuperamos, porque él habla de 4 cuestiones en esa entrevista, 4 cuestiones que una de ellas es la que precisamente de la que trata este curso, ¿no? Yo creo que las 4 tienen mucho que ver. Bueno, el Papa nos habla de 4 actitudes malas, ¿no? De la desinformación, él dice, cuando no se cuenta todo, lo comentaba ahora el vicerrector, cuando no se cuenta todo. Habla de la calumnia. Calumnia que algo queda, dice, ¿no? Ojo, porque precisamente calumniar es cuando mientes, ¿no? O sea, se miente, tú calumnias y mientes, por lo tanto estaríamos ahí hablando ya de la mentira. Habla de la difamación y que realmente la difamación lo que es mentir para atacar la reputación de las personas, lo cual yo creo que también en el fondo estaría dentro de este entramado, de este conglomerado, ¿no?
desinformativo. Y luego habla de la coprofilia. La coprofilia, dice él, que es algo que no vale nada, dice que es aquello que solo aporta el escándalo y que muchas veces también se fundamenta en la mentira. Y es verdad que estamos en una sociedad muy, vamos a ver, banal, es decir, donde se cuentan muchas cosas. Yo les digo muchas veces a las personas más jóvenes, a mis estudiantes, a los alumnos, les digo, mirad, yo no me quejo de que no leáis, no me quejo de que no leáis, me quejo de que leéis muchas cosas que no sirven para nada, porque leer estamos todo el día leyendo. Solamente las veces que consultamos el teléfono móvil y escuchamos o vemos o leemos los mensajes, que muchas veces no sirven para nada. Luego, además de las cosas que no sirven para nada, evidentemente muchas veces es verdad que lo que recibimos son cuestiones que se refieren a hechos o a escándalos o a también mentiras, ¿no? Bueno, son 4 cosas, decía el Santo Padre, que a mí me parecía... me gustaba incorporarlo, ¿no? Por muchos motivos, pero entre otros porque de alguna manera también se ve que hay un interés no solo por la universidad o no solo por la propia sociedad civil, sino también que es algo que preocupa, y además en un programa como el de Jordi Évole, ¿no? Donde seguramente Jordi Évole aprieta a sus entrevistados, y donde al final creo que fue un gran programa, ¿no? En su conjunto, ¿no? Por lo tanto, por eso quería empezarlo. ¿Qué entendemos por desinformación? ¿Nos quedamos solo con lo que dice el Santo Padre de que desinformar es no contar todo lo que es? Bueno, yo creo que desinformar hoy por hoy no tenemos... sabemos que no solo es eso, ¿no? Desinformar hoy por hoy implica más cosas. Por ejemplo, el silencio también desinforma, ¿vale? Es decir, no contar quiere decir que efectivamente lo que no contamos, ese silencio también desinforma. Pero sobre todo en los días que tenemos, en nuestros días, la desinformación nos lleva a lo que en los últimos años se está hablando ya de la posverdad, de la ciberseguridad. Estamos entrando en las famosas fake news, ¿no? Yo creo que desinformar puede agrupar a todo, si bien es verdad que lo tendríamos que incorporar en algo que ya después comentaré más adelante, que es esa famosa posverdad, ¿no? que se ha ido trabajando. Pero yo quería hoy aquí hablar de dónde surge la desinformación, o para muchos autores, o para muchos de los que de alguna forma nos ocupamos de leer sobre esto, de dónde puede surgir o surge la desinformación. Pues sobre todo surge del rumor, surge del mito, surge de las leyendas. Estamos hablando de que hace muchos siglos esto es algo que ya ocurría. Los juglares iban cantando y contando cosas. Hemos visto, porque tenemos imágenes, de trabajos artísticos que desinforman o desinformaban. Sabemos de mitos que no eran verdad. Por lo tanto, al final, cuando hablamos de desinformar, de lo que estamos es principalmente trabajando si lo que estamos contando es o no es la verdad. Si es esto que estamos contando verdad o no lo es. Y hay una cosa que con el paso de los años nos vamos dando cuenta, y es que las verdades pueden cambiar. Las verdades pueden cambiar. Es decir, que hay informaciones o noticias que en un principio parece que son y que con el paso de los años podrían no ser. Esto ya también lo veremos más adelante. A mí se me decía que tenía que intentar contar de dónde venía esto. Y es complicado saber de dónde viene la mentira, ¿no? Porque si nos vamos otra vez a principios en los que la mayoría de los que estamos aquí nos han educado, hablaba el vicerrector de ello, hombre, a mí me han educado en que mentir es un pecado. O sea, el Papa hablaba de actitudes, de malas actitudes.
a nosotros nos han enseñado que mentir es pecar, ¿vale? Que es verdad que hay pecados veniales, pecados mortales, pero mentir es pecar. Por lo tanto, hay una doctrina ya en la que se supone que el mentir está prohibido, ¿vale? Fijaros, decía Kant, aquí lo tenía en el y así para ir viéndolo, no sé si lo podré recuperar. Decía Kant que la mentira no sirve para salvar la vida de un inocente. Y seguramente en su momento y para muchos de nosotros tiene sentido. Sin embargo, llega otro señor que se llama Maquiavelo y dice: la simulación de la verdad aprovecha y la misma virtud estorba. Es decir, está de alguna forma buscando las alternativas para que cuando no siempre se dice la verdad, de alguna forma ese disimulo de la verdad nos pueda ser útil. Lo que quería comentaros es que Maquiavelo ya nos da pistas de que mentir no tiene por qué dar vergüenza, de que mentir no tiene por qué ser un pecado, es decir, empiezan ya a justificarlo, ¿no? Y de hecho sabemos que muchas veces se miente a sabiendas, ¿no? Y sobre todo sabemos, y esto es una de las cosas que ha pasado históricamente, que mienten aquellos que representan y además son los que suelen hablar por los demás. Quiero decir que, por ejemplo, se dice que los políticos mienten. Son esos representantes los que de alguna forma por eso quizá pierden ese grado de confianza, que es un poco lo que el vicerrector antes quizá no daba el paso, ¿no? El problema de mentir o no mentir es un problema de confianza. Él hablaba de credibilidad, por supuesto, pero es que la credibilidad se fundamenta en la confianza, ¿vale? Desde la antigüedad, verdad y mentira se han mezclado muchísimas veces y esas realidades falsas al final han influido en sus presentes, ¿no? En sus realidades. Hay una frase que he puesto... Esta frase que dice: los hombres no encuentran la verdad, la construyen como construyen su historia. Quedémonos con esta frase. A mí es una de las frases que me ha impactado más, porque si es verdad que es un término difícil, muy escurridizo, por ejemplo, en metafísica es muy complicada, para la ciencia en general es cambiante, porque un nuevo descubrimiento hace que algo que se da por cierto ya no lo sea. Por lo tanto, entraríamos ahí en un espacio. Pero aquí de lo que queremos tratar es qué cosas ocurren, qué cosas han ocurrido, qué cosas no han ocurrido, ¿vale? Yo tengo que defenderlo desde la disciplina de las ciencias de la información. En este caso, yo tengo que velar por el acontecimiento, el hecho, si es o no es cierto, ¿vale? Y por lo tanto, un hecho es real, un hecho puede ser inventado, dependiendo de cuál sea su condición, va a condicionar, va a influir en nuestra percepción y en nuestra opinión o respuesta, ¿de acuerdo? Hay un viejo dicho periodístico que dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Casi siempre que se producen fenómenos de manipulación, propagandísticos, de desinformación, surgen en épocas o en conflictos. Una guerra es lo que hemos tenido, lo que estamos teniendo ahora, ¿no? La pandemia. Es decir, estos son momentos o situaciones de crisis difíciles que históricamente siempre se han dado y donde siempre donde se ha creado, donde ha estado ese germen, ¿no? Ese germen que ha condicionado o que normalmente nos ha hecho ver que no siempre habría una única verdad.
La utilización política de las mentiras empieza, por lo tanto, muchísimo antes que lo que ahora conocemos como redes sociales, ¿vale? No es algo de ahora. La construcción de otras realidades ha sido una constante se conoce desde la antigua Grecia. Y la mentira política es un arte tan viejo como la propia civilización nuestra. En la introducción a este curso se leía que los rumores siempre han existido, al igual que los bulos o las mentiras, y seguramente como estrategias que facilitan la especulación y fomentan conflictos, siempre en favor de ciertos intereses económicos e ideológicos. Bien, desde principios del siglo XX, del siglo pasado, la industria publicitaria, muy ligada a la comunicación política, posiblemente sea la responsable. ¿Qué ha provocado todo este entramado? Pues ha generado una crisis general de confianza en el sistema. La desinformación, cuando responde a una estrategia y a unos objetivos de desestabilización, pone en riesgo los valores e instituciones democráticos. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es el objetivo de desinformar, ¿no? ¿Por qué nos da por contar cosas que sabemos muchas veces que no son? Bueno, pues, como les digo, desde tiempo atrás, bien por el boca a boca, bien por el boca a oído, ya sea mediante las artes escénicas, pictóricas u otras, o porque son distribuidos esos mensajes a través de medios para comunicar y que además se han difundido según en cada época, como en nuestros tiempos ocurre con las redes sociales, el objetivo, como les digo, es el mismo: influir en la opinión y en el comportamiento de quienes participamos en sociedad. Ese es el objetivo principal, sin duda alguna. Y esto ha generado un problema de credibilidad de los medios de comunicación y ha lesionado el prestigio de aquellos que participan en esos medios, de los periodistas. Medios de comunicación y periodistas son claves en todo el proceso informativo, ¿de acuerdo? Y además, y nosotros estamos cumpliendo 50 años como estudios de ciencias de la información, quiere decir que somos muy jóvenes, pero en sus orígenes, de alguna forma, no estaba tan claro que el objetivo del periodismo fuera algo que a mí, cuando yo llegué a la universidad, me decían que era formar, informar y entretener. Ahora después veremos otras frases clásicas, ¿no? Formar, informar y entretener. Yo tengo claro que es entretener, entretenemos, ¿vale? Pero la parte de la formación y de la información, la parte de la formación, por supuesto, yo creo que tenemos claro que hemos perdido ese camino, ¿no? Los medios de comunicación no forman, hoy por hoy ya no forman, o no forman como deberían formar. Eso es lo que creo que tenemos todos claro. E informar es lo que discutimos. Si desinforman o informan. Fijaros que nos estamos cargando este principio de hace 20, 25, 30 años que se estudiaba en estas aulas recién constituidas. Hace 50, bueno, yo creo que hace 45, porque cuando se crea la universidad estas cosas estarían todavía dándole vueltas los Martínez Albertos de turno, ¿no? Entiendo. Bien, al parecer 7 de cada 10 personas reciben diariamente un mensaje que no es verdad. Y se calcula que para el año que viene, en el año 2022, la mitad de los mensajes que recibimos van a ser falsos. Yo no sé si de esto somos muy conscientes. Y me refiero a cualquier tipo de mensaje y por cualquier tipo de medio de distribución de contenidos, ¿vale?
creo que aquí quedan mejor tratados, o creo que quedan mejor los medios convencionales, donde normalmente tienen más filtros para evitar que una gran parte de lo que se cuenta en ellos no sea verdad, lo cual también habría que poner en cuarentena, ¿vale? Y aquí sí que quiero aclarar, que cuando hablo de mensajes no siempre son informaciones. El mensaje no es una noticia, ¿vale? Una información tampoco tiene por qué ser una noticia. Una información es algo que puede ocurrir y que se puede trasladar en función del hecho que ha ocurrido, pero para que sea noticia tiene que estar comunicado a través de un medio, ¿de acuerdo? Una información no es una noticia. Y además una noticia tiene que ser una novedad, algo que ha ocurrido y que esté verificado, ¿vale? Es decir, que se haya comprobado fehacientemente. Cuando algo que ocurre no se contrasta, existe la posibilidad de que eso no sea luego una realidad, una verdad. O sea, podemos equivocarnos, ¿vale? La noticia permite conocer y comprender la realidad y deja de ser una noticia cuando la información novedosa no se ajusta a la realidad o la tergiversa gravemente, cuando es falsa. Cuando la información no es corroborada puede aportar cosas que no han ocurrido y estaríamos ante una noticia que no lo es. Y aquí viene uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y es, cuando no es verdad, no es noticia. Pero es que ni siquiera debería ser noticia aunque fuera falsa. Es decir, aquí tendremos un problema de definición de fake news, que es noticia falsa, porque si es falso no es noticia. Por eso yo me voy a cuidar mucho de utilizar fake news. Voy a hablar de mensajes falsos, de mentiras, de rumores, de muchas, pero me cuido mucho, se me colará, pero me cuido mucho porque creo que es verdad. Cuando hay algo que no es verdad, no lo es. Y sin embargo es verdad que vamos a encontrar, como ustedes seguramente están ya avisados en el día a día, pues muchas de esas fake news. En realidad de lo que estamos hablando es de bulos, estamos hablando de mentiras, de rumores, de ruidos, de silencios, que forman parte de ese terreno, de ese gran entramado de la desinformación, de la información errónea o engañosa. Y si retomamos esas actitudes que el Papa Francisco nos presentaba anteriormente y que no hemos visto pero sí hemos escuchado, podríamos establecer algunas como pecados veniales y otras como pecados mortales. Pero ¿qué es más pecado, qué es más mortal? ¿Un mito que se ha consolidado? ¿Una leyenda que ha servido para que un pueblo se alce con la verdad? ¿O un error periodístico que puede haber sido provocado conscientemente? Fijaros, conscientemente, mentiras sabiendas. En cualquiera de esos tres casos es complicado saber cuál sería una actitud más dolosa o menos dolosa, un pecado más o menos mortal. También quiero en este foro dejar claro que nunca el mensajero, nunca el periodista debe ser el único pecador, ¿vale? Y por supuesto el periodismo no es culpable de lo que pasa. Ahí sí que le di la razón también al vicerrector cuando decía que esto no es un problema de entes, es un problema de personas, no es un problema de organizaciones, es un problema de sujetos, de individuos. Las decisiones las tomamos nosotros, ¿vale? Hace años había una frase que no sé si alguno llegó a ver y leer, pero era la FAPE y las asociaciones de la prensa lanzaron este mensaje: sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. A mí me parece que es una gran frase, ¿no? O son dos grandes frases, porque hay un punto por medio, ¿no? Porque, como decía, y me estoy refiriendo, le estoy citando más que si hubiera escrito un paper, le estoy citando mucho al vicerrector, ¿no? Decía él que ¿qué es la democracia si no es libertad? O sea, la democracia es libertad.
Y entonces aquí el analogismo nos llevaría a que sin periodismo no hay libertad. Sin periodismo no hay democracia, sin periodismo no hay libertad. Desde hace años defiendo que el periodismo es, sobre todo, información. Y sin el periodismo no encontraremos gobiernos democráticos. Eso es uno de los grandes problemas que surgen en aquellas sociedades donde sus estados, sus gobiernos, no representan a la mayoría del pueblo. Y hablo de la información, no de la comunicación. También es otro de los dos grandes de las dos grandes cuestiones, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos que para ser periodistas primero empiecen a informar, empiecen en la parte de información, que ya tendrán tiempo de llegar a la parte de la comunicación. Bien es cierto que en estos días es complicado, porque tal y como está el mercado, está en un 75-25 la contratación, el tema del trabajo por cuenta ajena está en un 75-25 a favor de la comunicación. Entonces es mucho más fácil incorporarte al mercado laboral haciendo comunicación que haciendo información. La comunicación también la hacen los periodistas, pero yo digo que la comunicación es cuando el periodista se pasa al lado oscuro. Y una persona que hace comunicación difícilmente después les cuesta mucho, conozco muy poquitos que han podido volver a la información. Ejemplo, personas que están trabajando en medios de comunicación y pasan a la comunicación de departamentos o de organismos públicos de la administración. Personas que después de 4 años, en el mejor de los casos, pueden estar más. Cuando luego quieren volver a sus medios, aun siendo oficiales, no sé, muchos periodistas de la agencia EFE, por ejemplo, les pasa, cuando quieren volver, les cuesta muchísimo. Conozco muchos amigos que han estado haciendo comunicación y que después no han podido volver ni a la agencia, ni al medio, ni a la radio, porque salir del lado oscuro es muy complicado. Sin embargo, hoy por hoy, el porcentaje, el mercado, está prácticamente controlado por la comunicación. Por eso yo digo que periodismo es información principalmente, sobre todo. Y aquí es donde tendremos que pelearnos. La otra parte es otra historia, porque la otra parte es lo que de alguna forma, de ahí viene todo, de ahí es donde se generan todas las dudas que acaban arrastrando a la parte de la información, o a la parte que se supone que sería el contar a las personas las cosas que pasan. Tampoco es tan complicado, ¿verdad? A veces. Hay autores que yo admiro mucho a una persona que ha escrito de todo, que se llama Mario Bunge, no sé si alguno de ustedes le conoce, es un filósofo que hace años dijo que la información sin conocimiento no es nada. Y esto es otra de las cosas que nos vacía. Porque ¿de qué sirve cumplir con tu función de informar si no aportas conocimiento? ¿Estaríamos en la coprofilia que decía el Papa Francisco? Creo que el conocimiento, si la información no aporta conocimiento, no es nada. Y aquí es, repito, donde enlazaría con esa cuarta actitud mala, ¿no? Es verdad que hay otros autores, Bauman hace poquito ha escrito una cosa, Zygmunt Bauman, que dice que el conocimiento en nuestros días es una mercancía. Esto es algo que ya se viene trabajando hace 20 años, el tema de la información como mercancía. Claro, aquí también volveríamos al mismo analogismo. Si el conocimiento es información, si la información debe ser conocimiento, si ese conocimiento es mercancía, la información es mercancía. Y entonces estaríamos ante un producto más en una sociedad de consumo que yo creo que nos arrastra y nos hace en esa instantaneidad, en esa sociedad donde todo va tan deprisa, que cometamos muchos errores y que encima hagamos un consumo que ya ha habido varios papas que ya lo han defendido. Ratzinger decía que una sociedad tan consumista no nos lleva a ningún lado, porque no nos va a hacer más felices. ¿Vale? Tener más cosas no nos hace más felices, pero es que consumir por consumir tampoco. ¿De acuerdo? Quiero decir con esto que, según Zygmunt Bauman, este conocimiento, cuando se convierte en mercancía,
en realidad, en una sociedad como la nuestra, se incorpora a una sociedad donde hay un principio que apunta a una economía del engaño, donde es mucho más fácil, como antes veíamos, esa influencia en nosotros, en todos, en nuestros comportamientos, es mucho más fácil. ¿Y qué es el engaño? Es una derivada de la mentira. No es una derivada, es algo que ayuda a vender una mentira. Por lo tanto, como principio de lo que quería trasladarles es: el conocimiento debe fundarse en la verdad. Bueno, ¿pero qué verdad? ¿Quién tiene la verdad? Vamos un poquito apretados, Fernando. Sí, ¿Se puede aligerar? ¿hasta qué hora? Hasta las 11:15 para dar paso al debate 15. Pues entonces voy a tener que ir realmente deprisa. Porque yo te lo digo por tener 15 minutos al menos de debate. Es que yo estoy acostumbrado ya a las clases de 2 horas. Se nota que en este caso, como profesor universitario, estoy mal formado ya. Bueno, anterior. Hay uno de los grandes problemas que ocurre también cuando hablamos, y aquí ya estamos entrando ya, entonces voy a ir incorporando elementos de la posverdad, ¿no? Hay cuestiones que ya Nietzsche decía: no existen los hechos, solo las interpretaciones. Recuerden lo que acabo de decir hace un rato, es decir, ¿qué es lo que nos tiene que importar? Los acontecimientos, el hecho, lo que ha ocurrido. Sin embargo, desde hace ya muchísimos tiempos, la cuestión es cómo interpretamos esos hechos. Por eso hay más de una verdad, seguramente. Porque no todos lo que vemos, para todos nos es igual. Si tuviéramos que definir o si tuviéramos que contar cómo es este aula, cada uno de nosotros lo podríamos contar de formas diferentes. Y no estaríamos mintiendo, ¿verdad? Si hay alguien que miente, entonces es, colleja y desinforma. Pero podríamos contarlo de muchas maneras. Por lo tanto, la interpretación tenemos que tenerla en cuenta. Y esto sí que hay que diferenciarlo, si utilizamos el rumor, si somos capaces de mentir a sabiendas, si desinformamos, un poco por cerrar la parte del conocimiento y que la información sirve para adquirir conocimiento, entonces lo que estamos es avalando el desconocimiento. Y ojo, esto es grave, ¿vale? El desconocimiento yo creo que no nos hace mejores, no nos hace más grandes, no nos hace avanzar, ¿vale? Fijaros, yo soy muy refranero, soy muy del refranero, y cuando se me plantea qué es el rumor, siempre me voy al típico de cuando río suena, agua lleva. Eso, en principio, implica o nos acerca a algo que es malo. No. José María García, periodista deportivo, que me imagino que todos, muchos de los que estamos aquí que le conocemos, le hemos oído y le hemos seguido, es al que se le asigna la frase famosa de: el rumor es la antesala de la noticia. Bueno, si tú ves que el río suena, agua lleva. Sin embargo, venía con la duda de si daros algunas respuestas de autores más científicos y más sesudos y más duros. No sé, voy a haceros un resumen porque son autores que desde los años 70 han ido aportando qué es realmente la rumorología, ¿no? Y hay quienes nos hablan de que es la distorsión o tergiversación de la verdad o lo real, cuyo fin es la manipulación, que no tiene un hecho real que lo desencadene, e incluso hay un autor que dice que puede ser una versión extraoficial de los hechos, que incluso puede ser una verdad, que no está compartida o autorizada por las instituciones oficiales. Quiere decir que esto del rumor sería, si preguntamos, ¿se quedaría en el rumor puede ser pecado venial? A lo mejor no es pecado siquiera, ¿no? A lo mejor ni siquiera es pecado. Tal como os lo estoy contando, ¿no? Yo estoy defendiendo el rumor. No es que lo esté defendiendo, es que desde el punto de vista periodístico el rumor siempre ha sido útil, porque nos ha ayudado a
intentar averiguar más cosas, cerciorar, confirmar, y al final puede que haya noticia. ¿Vale? Cuando un rumor es difundido como noticia, cuando el rumor es difundido como noticia, cuando no se ha confirmado, cuando no se ha contrastado, entonces sí desinforma. Por eso a veces el tiempo es importante. Y cuando no tenemos tiempo para confirmar, para contrastar, para hablar con las personas, para ir a los sitios donde han pasado las cosas, puede ocurrir que acabemos hablando y contando cosas que no son reales. Por eso volvemos otra vez a una sociedad de la instantaneidad, tan deprisa, todo tan deprisa, ¿vale? Quería comentaros algo de los mitos. Yo sé que muchos de vosotros a lo mejor lo sabéis, pero antes os hablaba de que hay mitos que también han desinformado a lo largo de la historia y que siguen contándonos cosas que muchas personas piensan que son verdad. Os voy a poner el ejemplo del mito de que Nerón quemó Roma. Seguro que hay alguno de vosotros que ya sabe que no es verdad. Pero es verdad que hemos crecido con ese mito de Nerón tocando la lira, mirando cómo Roma se quemaba. Y hemos estado en Roma y hemos dicho, madre mía, ¿dónde estaría Nerón sentado? Es falso. Es mentira. Nerón no estaba ni en Roma en aquel día. ¿De acuerdo? Hay muchos mitos de la época de Grecia, por ejemplo, uno de los mitos clásicos es el ensalzamiento de Harmonio y Aristogitón, que se dice que mataron al tirano, ¿no? Y que eso fue el principio de la democracia de Atenas. Y no es cierto. Mataron al hermano del tirano. El tirano estuvo unos años más. ¿Y por qué le mataron? No porque les importase o no el tema más o menos de la representación o de que fuera un tirano. Era por cuestiones emocionales. Incluso hay otro mito también, ya para dejar Roma, que es el de la famosa, para que veáis que hay muchas maneras, las monedas, que hoy en día ya están para desaparecer, ¿no? Las monedas se utilizaban, fijaros que estamos hablando de una época en la que no todo el mundo sabía, bueno, apenas la forma de comunicar era contándose las cosas, y cómo impactar en la mayoría de las personas que no sabían, evidentemente, ni leer ni nada, era a través de imágenes. Y las monedas, donde se ponía la imagen de un César o era la forma de decir, este es tu señor, ¿no? Este es tu jefe, ¿no? Este es el César. Y ha habido algunos casos, como el caso de Septimio Severo. Bueno, fue que se decía él que era el hermano de Cómodo y que al final se puso una imagen parecida para que se viera que efectivamente podía tener que ver con la familia. Siempre hemos tenido engaños, siempre ha habido, ¿vale? Se han utilizado pues todas las formas habidas y por haber para hacer llegar esos engaños al conjunto de la sociedad. Hoy por hoy, cuando hablamos de bulos, tenemos que tener claro que el 70% de las noticias, fijaros, es un dato curioso porque además es un dato que se da como consecuencia de la rapidez con la que nos llegan esas mismas noticias o esos mismos mensajes, ¿vale? El 70% de las informaciones reales, y como lo hacen, se propagan a mayor velocidad, o sea, los bulos se propagan un 70% más deprisa y un 70% más que las informaciones de verdad. O sea, los bulos es más fácil trasladarlos que una información y llega antes, ¿vale? Esto es lo que hace que sea tan complicado combatirlos. Esto es lo que hace que sea tan complicado combatirlos. Y sobre todo, cuando hay crisis, como os decía al principio, cuando hay un problema, cuando tenemos una situación difícil, es cuando hay más. Repito, esta situación que hemos tenido y que tenemos todavía de pandemia ha provocado que haya muchísimos estudios acerca de por qué hay tantos bulos. Es que hemos vuelto otra vez al terraplanismo. Hemos vuelto a historias y cosas que se nos cuentan que están condicionando el que haya personas
que en algunos países no quieran vacunarse. ¿De acuerdo? Y eso es muy problemático. Vivimos en un mundo interconectado. Fijaros, son 4.000 millones de personas, más de la mitad de la población del planeta, que tienen acceso a Internet. El 75% de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil. De ese 75%, el 73% tienen smartphone o teléfonos inteligentes. Y los 4 grandes, Google, Amazon, Facebook y Apple, reúnen un PIB similar al de Francia. Es decir, el poder que tienen realmente es como el poder de los emperadores de Roma o de Grecia. Es decir, en realidad estamos hablando de algo que se puede hacer y que pueden hacer y que hacen. ¿Qué hora es? Pues son ya y 19. O sea, que si puedes ir concluyendo, Bueno. Fernando, te lo agradezco. Daros algunas cuestiones sobre España. En España, los datos de la Asociación de la Prensa de Madrid decían que el 91% de los españoles en 2019 creían que la desinformación es un problema, era un problema muy importante. Según según un estudio, el Digital News Report sobre España en este año 2021, los españoles están preocupados y quieren periodismo de calidad. No quieren bulos, ¿vale? Pero su confianza solo es del 44%. La confianza de los españoles solo es del 44%. Es decir, seguimos en los mismos niveles que en 2018. Evidentemente no somos Finlandia, que están en el 65%, pero estamos muy por encima de Estados Unidos, donde están ocurriendo problemas de que de 3 millones ahora son 300.000 los que se quieren vacunar. Estados Unidos están con un 29%, ¿vale?, de confianza en los medios. Quiere decir que los medios algo tienen que ver en este grado de confianza de la población, también en sus dirigentes y en aquellos que les siguen, ¿no? Antes os decía formación, información y entretenimiento. Fijaros, antes que esto, se supone que había una frase en el mundo del periodismo que decía: los hechos son sagrados y las opiniones libres. Eso ha cambiado. Ahora las opiniones son sagradas y los hechos opinables. Seguramente por también cuestiones de economía de empresa. Es mucho más barato la opinión que trabajar la información, y cuanto más rigurosa y más costosa sea, más posibilidades hay de que ahí nos equivoquemos menos, ¿no? Es más barato contratar a un señor que vaya a un sitio a hablar 1 hora que tener a un equipo de personas o a ese mismo señor trabajando durante todo el día una información. Por lo tanto, bueno, creo que aquí también tiene mucho que ver el tema económico, ¿no? Ahora mismo, la tendencia actual parece que estamos ante una posibilidad de optar hacia diferentes verdades, cada uno la nuestra. Estamos en un mercado, casi en un autoservicio, donde cada uno encontramos nuestra verdad, a la carta, ¿eh? Es decir, llegamos y esta es mi verdad, ¿no? Creo que en eso sí que es verdad que también están influyendo los medios. Otra de las cuestiones que venía y que quería tratar era la tecnología. La tecnología y el periodismo deben ir de la mano. Traía un ejemplo, pero creo que esto lo vais a ver con la gente de Maldita, creo que viene, ¿no? Sí. Os pondrán ejemplos de cómo se pueden verificar o no informaciones que no son verdad. Contenidos que no son verdad, que se utilizan imágenes de otros años, de otras cosas, para, sobre todo a través de las redes sociales, como puede ser Twitter, intentar que creamos que ahora están ocurriendo cosas que no son, ¿no? Por lo tanto, creo que si cada época ha tenido una tecnología, como os contaba antes, para difundir falsedades, para hacer propaganda de uno mismo, de diferentes intereses, creo que en este momento debemos ir de la mano. El periodismo y tecnología deben ir de la mano para combatir la desinformación.
Y voy a concluir. La verdad es que me traía esto, repito, para haber estado más tiempo, pero concluyo. Fijaros, siempre ha habido institutos, a lo largo de la historia, siempre ha habido institutos que han sido usados o bien para crear contenidos falsos o bien para combatirlos, ¿vale? Siempre los ha habido, desde hace mucho tiempo. El objetivo es detectarlo y creo que en ese sentido es importante que existan las empresas de verificación, las empresas que se dedican a contrastar esa información. Pero esto no quiere decir que no sea necesaria la figura del periodista, no solo porque puedan o sean ellos los que trabajen en este tipo de empresas, sino porque creo que el periodista tiene una función ante el ciudadano, ante la sociedad, tiene una obligación y es cumplir con el deber de buscar esa información veraz que decía José Luis al principio, ¿no? De hecho, tiene que ser el periodista, el editor, el comisario, ahora lo llaman el curator, ¿no? Porque debe ser quien filtre. La selección ya es muy complicada, porque hay muchos que seleccionan, pero alguien tiene que filtrar, alguien tiene que ver qué es lo que realmente sobresale de tanto ruido informativo, ¿no? Es fundamental que periodismo y sociedad sigan unidos. Estamos leyendo en los últimos días críticas acerca del papel de las universidades, el por qué hay que estudiar periodismo. Yo creo que hay mucha gente que estudia periodismo. A lo mejor deberíamos intentar que sean menos, porque es verdad que las salidas, para los que quieren hacer información, repito, es una cuarta parte del mercado. Y la economía de los medios está difícil. Estamos en un pleno proceso de transformación. Yo no quería veniros a dar una clase de empresa, que es lo que yo doy, ¿no? Porque nos hemos juntado hoy. Pero tengamos en cuenta que hay ese principio, ¿no? El principio de la economía. Son dos motores siempre los que tiran de todo, ¿no? La economía y la ideología. Y el motor económico en los medios, pues es tan importante como el ideológico. Por lo tanto, es importante que la sociedad tenga en cuenta que el periodismo es importante. Porque la salud de la información es vital para el bienestar de nuestra sociedad. Y luego quería comentaros también un dato acerca de la importancia que tiene el hecho de desinformar o contar cosas que son útiles y que aportan conocimiento. En una sociedad como la nuestra, venía leyendo hace ya un tiempo que cada vez hay más personas jóvenes que piensan que no es importante que una sociedad como la nuestra en la que viven sea importante si hay o no hay democracia, ¿vale? Fijaros hasta dónde llega eso, ¿vale? La gente más joven no valora la posibilidad de tener recursos para poder expresarse y hacerlo en libertad y contar las cosas que necesitan y que exista todo el entramado democrático que no existe en otros países como China. Por poner un ejemplo claro y que yo creo que no me voy a equivocar, ¿vale? Por lo tanto, es importante que la sociedad sea consciente que la información que recibe es válida y que la sociedad sea consciente de que el contenido que recibe tiene calidad suficiente como para aportarles conocimiento. Acordémonos de todas las formas de los hombres no encuentran la verdad, la construyen como construyen su historia, porque claro, esto también nos puede llevar a que siempre se ha dicho que la historia la hacen los historiadores. Tampoco es que esto que esté ocurriendo la tengan que hacer los periodistas, para mal o para bien. Y bueno, no sé si al final todo lo que les he contado lo han entendido, espero haber sido suficientemente claro. No sé si estarán de acuerdo, espero que no. Creo que es bueno que no todo el mundo esté de acuerdo en lo que uno dice. No sé si ahora van a hacer, y hay tiempo para alguna pregunta, pero pongan en duda todo lo que les llegue. Mi verdad también la construyo día a día. Es que esto me lo he escrito y me ha quedado muy chulo. Y no sé si la suya así habrá sido. Solo puedo asegurarles que no he venido a desinformarles, más bien mi objetivo era trasladarles
conocimiento, compartir con ustedes parte de lo que sé. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, dedicamos 10 minutos más o menos, porque vamos un poquito ajustados de tiempo, dado que la segunda conferencia la tenemos a las 12. Y si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención, pregunta o consideración, pues encantados y pasamos a ese turno. Y si no, pues haremos el descanso y pasaremos después a las 12 a la segunda ponencia del día. ¿Alguien quiere...? Sí, por supuesto que sí. A ver si somos capaces de sacar... No, está bien. Sí, yo no quiero intervenir como profesor, ya hablaré por la tarde cuando hablemos en la mesa redonda de geopolítica, sino precisamente quiero hablar como antiguo político. Yo hace 25 años, cuando me presenté en las primeras elecciones, nos encontrábamos muchas veces en la planta primera de Génova con una discusión estratégica de cómo crear opinión sobre cuestiones que íbamos a incorporar en el programa, sobre cuestiones que íbamos a lanzar o sobre candidatos. Y era muy difícil, por no decir imposible, porque para ello había que manipular a los medios. Y por lo tanto había que manipular a las personas que estaban en los medios, que eran los periodistas. Pero yo, si me enfrentase hoy en día a una campaña electoral, sería mucho más sencillo, porque no existe el monopolio del periodista. Si son las redes sociales en las que cada uno puede entrar y puede incorporar masivamente mucha información de manera inmediata, con lo cual ya no tengo que recurrir al periodista para convencerle, para intentar manipularle. Lo digo en el buen sentido de la palabra, no es que manipulásemos a los periodistas, porque no se dejaban manipular, pero había que ir dejando notas, había que ir dejando rasgos del candidato, había que sacar fotos del candidato haciendo cosas para que al final calase en la opinión pública en lo poco que nos dejaban los medios de información que fuera así. Hoy en día es mucho más sencillo y pasas por encima de ese monopolio que tenía el periodista antes. Y esa es una gran diferencia que existe en el mundo de la política para crear los hechos. Bien, si me permites, y no solo en el mundo de la política. Es decir, hasta hace 2 años, hasta marzo del 2019, marzo de 2020, ¿no? Que es cuando empieza. Yo ya he perdido el tiempo, como no me he ido de vacaciones todavía desde hace 2 años, estoy un poco desubicado ya. Hasta antes de la pandemia, incluso el mundo empresarial utilizaba los recursos clásicos, que era la rueda de prensa, el ponerse en contacto con los medios, y había que torear también a los medios para ver si te interesa, me interesa lo que a ti te interesa, y colocarlo, ¿no? Una de las cosas que han cambiado es que prácticamente hay una serie de procedimientos y técnicas que han sido ya superadas, y ahora directamente las reuniones, está claro que utilizamos plataformas donde conectamos a quien quiera conectarse, pero sobre todo las propias organizaciones empresariales ahora mismo yo creo que tienen ya grandes departamentos, o tienen departamentos de comunicación que sobre todo lo que están es utilizando las redes sociales y utilizando aquellos espacios específicos para dar a conocer aquello que les interesa. Y además es casi como un merchandising profesional. Llegan a quien quieren llegar, que esto es otro de los temas importantes, ¿no? Es decir, es tan importante llegar a todo el mundo con un mensaje que a lo mejor solo le importa al 25%. O yo quiero llegar a ese 25% y por lo tanto que mis impactos sean del 100%. Bueno, es verdad que está cambiando eso. De todas las formas, mi consejo a los políticos es que digan lo que tienen que decir siempre, pero por favor que no mientan. Hay muchas maneras, cada uno tiene su verdad. Por eso digo pero lo que no pueden hacer es mentir. Y es que hoy por hoy se les pilla a las hemerotecas, mucha gente se gana la vida buscando dónde dijo lo que ahora dice que no es. La contradicción a veces es una mentira. ¿Vale? No quiero decir que siempre mientan a propósito, pero hay muchas contradicciones. Y cuando esa contradicción se fundamenta en la mentira, porque lo que yo no puedo decir es que hoy creo en Dios y mañana no creo. Es muy complicado eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Sí, hombre, por supuesto. Bueno, yo creo que son muchas las cuestiones que has dicho, todas ellas importantes, y sobre todo como has terminado tu intervención, o sea, respecto a la desconfianza, que desconfiemos absolutamente de todo lo que aparece en los medios de comunicación, que desconfiemos incluso de tu propia intervención, has llegado a decir, ¿no? O sea, que valoremos, pues si muchas de las cosas que tú has comentado pues son ciertas o son mentiras, ¿no? Porque, claro, la democracia se fundamenta en la desconfianza. La democracia es un régimen que se fundamenta en desconfiar, en primer lugar, del poder, de los poderosos. Y por eso existen las garantías, y por eso se establece una serie de contrapesos, de controles hacia el poder. Yo creo que eso es fundamental. Si fuésemos todos aquí San Francisco de Asís, o fuésemos personas todas honestas, pues no haría falta desconfiar, pero hay que desconfiar. Y hay que desconfiar del poder, de los políticos, de los medios de comunicación. Tú te has señalado una cuestión. Claro, antes los medios de comunicación tenían el monopolio respecto a lo que sucedía. La portada de un periódico podía derribar un gobierno. Ahora mismo ya los periódicos no tienen ese poder, y yo creo que eso en ese aspecto es bueno, porque han surgido actualmente las redes sociales, pero claro, las redes sociales tienen el peligro de que muchas veces no sabemos quién está detrás de las mismas, ¿no? Aquí nosotros a la hora de plantear el curso queríamos abarcar todos los aspectos y queríamos que viniese gente naturalmente de los soportes informativos, que tú señalabas también, claro, el papel del periodista, pero también la responsabilidad del periodista y la responsabilidad de los soportes y de los medios de comunicación. Aquí hay una responsabilidad, yo creo que lo vamos a ir viendo en los próximos días en las mesas redondas, de los soportes digitales, de estos medios que hemos señalado, de Facebook, de Twitter, porque hay muchos países que empiezan a exigir que detrás de una cuenta, de una persona que se dedica a difundir información, se tiene que saber exactamente quién está. Y tiene que ser una persona conocida con sus nombres y apellidos, porque la ética de la libertad tiene que surgir también la ética de la responsabilidad. No se hacen responsables de las cosas que decimos. Claro, cuando existen robots, cuando existen millones de cuentas falsas que se dedican a difundir en campañas establecidas información falsa, pues ahí ya nos encontramos ante una desinformación que no podemos entender. Entonces, desconfianza hacia el poder, hacia los políticos, desconfianza hacia los medios de comunicación, desconfianza hacia los soportes digitales que trabajan con unos algoritmos en los cuales tú vas recibiendo ya información respecto a lo que han sido tus gustos y tus manifestaciones a favor o que quieres tener conocimiento. Yo traigo aquí una entrevista muy interesante, la que quiero utilizar en la mesa redonda, una entrevista que se publicó en El Mundo en marzo de 2021 a Marty Baron, que fue director del Washington Post, y dice, es que ahora mucha gente no quiere ser informada de la información, ¿no? Sino más bien reafirmada en sus puntos de vista. O sea, el problema actual ahora mismo es que las redes sociales lo que hacen es que nosotros no solamente recibamos información que ya es de nuestro gusto, recibimos vídeos, noticias de cosas que ya sabemos que vamos a estar favorables a. Ya nos hacen un algoritmo, con lo cual vamos a recibir información desfavorable a los puntos de vista, a la ideología, al pensamiento que tenemos, con lo cual nosotros nos reafirmamos todavía mucho más, y sobre todo se ha producido un fenómeno que hemos visto también en las campañas electorales, de que la gente se da cuenta que no está sola en el mundo. Claro, yo pienso que la Tierra es plana, y de repente veo que existen multitud de grupos y de gente que piensa igual que yo, con lo cual digo, no soy el único loco que va en dirección contraria con los autistas, que hay mucha gente que piensa, entonces me reafirmo, y eso es el peligro de las redes sociales. Las redes sociales, claro, como su propio nombre indica, es una red, es algo que atrapa a los que piensan de una manera igual y les hace consumir una información que va dirigida específicamente para ellos. Por lo cual la gente, desde sus casas, dice, ¿cómo voy a estar yo equivocado si naturalmente estoy recibiendo una información que me reafirma en aquello que estoy pensando? Por lo cual, termino aquí, claro, el problema es una envergadura tremenda, y donde la responsabilidad de los periodistas, de los medios, de los soportes digitales, de los gobiernos, y luego la actitud de los ciudadanos de desconfianza absoluta ante todo lo que aparezca delante de nosotros. Sí, hay una cosa que es uno de los temas más estudiados en el mundo de la comunicación, que es el tema precisamente de la confianza, ¿vale? Credibilidad y confianza en medios. De hecho, yo participé ya en varios proyectos desde hace unos cuantos años. De ahí salieron los informes de la profesión periodística de la APM, que se han ido haciendo hasta el año que lo coge Palacios, o sea, hasta hace unos años que cambia porque se acabó el proyecto.
donde principalmente se trabajaba en parte dentro de ese informe el tema de la credibilidad, ¿vale? Pero hay una cosa que ha comentado Javier que es muy importante, que seguramente da para también otro curso, que es el anonimato en general y cómo nos afecta a los medios de comunicación. Pero a mí lo que me lo traía, y no me ha dado tiempo a contarlo, ¿por qué en este mundo de la sobreabundancia, por eso digo el consumismo, ¿vale? Para mí el consumismo es cuando hay muchas cosas, porque cuando hay alguien que lo que tiene lo tiene, es que ni se queja, da gracias, como dicen, a Dios por tener eso y tira para adelante y es feliz, ¿vale? El problema es cuando tenemos tantas cosas, el problema es cuando esa sobreabundancia hace que no demos valor a las cosas, ¿vale? Entonces es cuando, como yo digo, se empieza a dar de comer a los pollos, ¿vale? Y el contenido entraría en esa coprofilia que muchas veces no sabemos ni siquiera si entretiene, porque a veces no es ni divertido, ¿de acuerdo? Pero sí hay un porcentaje de la población que está interesada en aquello que les es útil, ¿vale? Y es la información que les va a aportar poder, ventaja, conocimiento, muchas cosas, ¿vale? Dependiendo, siempre conocimiento, porque el conocimiento te va a ayudar a posicionarte mejor en cualquier actividad de la vida, ¿no? Entonces, este año era el 17% de media, ¿vale? Hay países, lógicamente, donde el porcentaje es mayor, países donde es menor. El dato es, el 17% de la población del mundo sí está interesada porque es la que paga. Fijaros que volvemos a un elemento que es otra vez el económico, ¿no? Si te interesa que te cuenten algo que es verdad, vas a tener que pagar por ello. Es duro, porque quien no tiene dinero. Entonces hay un 17% que sí pagan de media en el mundo por información y por contenido que supuestamente está contrastado, que está verificado y que es útil, ¿vale? Y que por lo tanto genera confianza, información de confianza. Es verdad que es información de tipo, normalmente, lo que interesa a la gente, que también aquí habría que ver curiosidades, local, se paga por información local, economía y sucesos. Volvemos otra vez al clásico, ¿no? Los sucesos siguen siendo algo por lo que la gente paga, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos aquí también otro debate, es decir, ¿qué va a pasar si solamente esto va a ser para personas pudientes? Esto es como, ¿quién tiene Movistar con todo, ¿no? El que tiene capacidad de pagar 180 euros al mes para ver el fútbol, las series, los toros, la Fórmula 1, los canales, para verlo además como quiere. Son 180 euros, con el router, con los teléfonos y tal, quiero decir, es la media, 180 euros. Se puede negociar o no, pero estamos ahí, 160 a 180 euros. Esto lo puede pagar cualquiera. Lo que te ofrece Movistar, hombre, es evidente que tiene mucha más calidad, ¿no? Pero esto lo puede pagar cualquiera. Hay personas que se van a quitar de comer para pagarlo. Entonces, claro, estamos ahí en esa cuestión, ¿no? Y luego el tema de la desconfianza, como os decía, cuanto más nos ocupamos de estudiar algo, es porque preocupa. Y si preocupa hay que seguir en ello, porque haremos bien. Si seguimos creyendo que los medios tienen que ganarse la confianza, que los periodistas tienen que ganarse su prestigio, porque todo el mundo cuando hace bien su trabajo, los médicos, etcétera, los arquitectos, su prestigio se lo han ido ganando. Y esos, de alguna forma, es evidente que son los que van a aportarnos, ¿no? Son los que aportan bien. Pues eso se lo tienen que ganar día a día. No podemos regalarlo. Y yo es una de las cosas que traslado a los estudiantes, ¿no? A los alumnos. Tenéis que ganaros vuestro salario y además tenéis que intentar hacerlo muy bien para tener prestigio en vuestra profesión. Y eso es lo que hace que siempre tengamos que generar duda. La duda es un principio científico. Dudar de todo aquello que ocurre, de que se dice, etcétera, es un principio científico. Pero es lo que nos hace, a su vez, más libres también. Entonces,